En el año de 1907, nuestro gran poeta Rubén Darío, en su poema Retorno, que es un canto al regreso a la tierra natal, escribía: si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña. Nuestra pequeña patria, la patria pequeña que aprendimos a conocer en los libros de geografía, con su extensión de 130.000 kilómetros cuadrados, nunca dejamos de soñarla grande. Nunca dejamos de ilusionarnos, ni nunca perdimos la esperanza de que sus fronteras fueran algún día no lejano ensanchadas por derecho propio, en contra de las usurpaciones impuestas por las grandes potencias extranjeras. Con el Tratado Bárcenas-Meneses Guerra, firmado en 1928, fue despojada Nicaragua de más de 150.000 kilómetros cuadrados de su mar territorial. Como diría Rubén siempre en su poema Retorno, a través de las páginas fatales de la historia, nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria. Y por esa característica de nuestra nacionalidad, los nicaragüenses nunca dejamos de soñar la patria grande, porque este pueblo, como lo cantó Rubén Darío, es pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo, pueblo que tiene conciencia de ser vivo. Y es así que logramos, 84 años después de firmado aquel oneroso tratado, revertirlo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya este 19 de noviembre. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia es un documento de referencia necesaria para todo nicaragüense que se precie de serlo. Su contenido, sus detalles deben ser objeto de estudio. Debemos apropiarnos de ella para defenderla en esta lucha que no termina con el fallo y que más bien, por el contrario, y a juzgar por la reacción de Colombia, pareciera entrar en una nueva etapa. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia ha decidido realizar este foro, donde debatiremos sobre las consecuencias y otros aspectos todavía poco conocidos de la sentencia que restituye los derechos territoriales de Nicaragua en el Mar Caribe. El 1 de febrero del año 1980, la Revolución Popular Sandinista marcó la diferencia en relación a los 60 años anteriores, cuando denunció el Tratado Bárcenas-Meneses Guerra, impuesto por la ocupación militar norteamericana en 1928. Desde entonces, y luego de 32 años de lucha en el máximo Tribunal de Justicia Internacional, los nicaragüenses, sin distingos de razas ni colores políticos, con verdadero espíritu de unidad nacional, cerramos fila en defensa de la restitución de nuestros derechos, logrando finalmente salir del encierro que desde 1928 nos había sido impuesto en una playa de 60 millas. El gobierno de Colombia, hasta el momento, no pareciera estar dispuesto a acatar y cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, lo que nos obliga a estudiar las medidas y alternativas del Estado de Nicaragua para continuar luchando, como hasta ahora lo ha hecho, porque se respete la ley, y no con cañoneras ni barcos de guerra. Hemos dicho, y no nos cansaremos de decirlo, que somos un pueblo de paz, y en paz vamos a seguir reclamando lo que siempre nos ha pertenecido por derecho natural y por ley internacional. En este foro vamos a compartir las experiencias y los conocimientos sobre el tema de dos de nuestros expertos en derecho internacional, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada, doctor Norman Miranda Castillo, especialista en Derecho Internacional del Mar y Aeroespacial por la Universidad de Niza, Francia, y el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, máster en Derecho Internacional Público y Privado
y candidato a doctor por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Aprovechemos los conocimientos que van a compartir con nosotros. So far, so good, we're still living today, but we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. La parte que me toca exponer, les voy a presentar, o a tratar de presentar más bien, una radiografía, un panorama de qué fue lo que Nicaragua le pedía a la Corte, qué fue lo que Colombia dijo y qué fue lo que la Corte dijo. Porque hay algunas cosas históricas que son importantes recordar y no olvidar, ¿verdad? Para el futuro, sobre todo en este tema que para los nicaragüenses ha sido un tema tan delicado como es el hecho de siempre sentirnos que hemos perdido territorio. Nicaragua, cuando demanda a Colombia, le pide a la Corte, le pidió un total, digamos, de aproximadamente Nicaragua 5 puntos, que eran la demanda original. Entonces Nicaragua le pide a la Corte, primero que diga que Nicaragua tiene la soberanía sobre todas las formaciones marítimas situadas a lo largo de su costa caribe, ¿verdad? Y que pertenecen al archipiélago de San Andrés, y que no ha sido demostrado, ¿verdad?, en particular sobre los cayos, que son Albuquerque, este, sudeste, Roncador, Cayo Norte y sudeste, y todos los otros cayos situados en el Banco de Serrana, etcétera. Es decir, ¿verdad?, soberanía sobre todos, ¿verdad?, sobre San Andrés, las islas adyacentes y sobre los cayos. Primer punto. Segundo, ¿verdad?, le pide a la Corte que hay algunas formaciones marítimas, le llama a Nicaragua, ¿verdad?, que pueden ser o no consideradas islas desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Por qué es eso? Porque considerar algo una isla tiene consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el hecho de que la isla, ¿verdad?, pueda tener mar territorial de 12 millas marítimas. En cambio, rocas o bancos o estas cosas, desde el punto de vista al no ser habitables, al no tener vida económica, no son consideradas islas y no tienen ningún efecto jurídico para el derecho internacional. También Nicaragua le pidió a la Corte, y esto es un punto en el cual voy a insistir, porque voy a insistir en los puntos que faltan todavía por decidir. Le pidió Nicaragua a la Corte que delimitara, ¿verdad?, que cuál era el método que se debía utilizar para delimitar, ¿verdad?, las dos partes de la plataforma continental de Nicaragua, en aquellos lugares donde las plataformas se superponen. Y le dijo Nicaragua a la Corte que las islas de San Andrés y de Providencia debían ser considerados enclaves, ¿verdad?, y atribuirles 12 millas marítimas de espacio propio, básicamente. Al final, Nicaragua le dijo, y esto ya ha sido dicho por la Corte anteriormente, que Colombia había faltado sus obligaciones internacionales, ¿verdad?, al no permitirle tener acceso más allá del meridiano 82. Colombia le responde a la Corte y le dice, en síntesis, ¿verdad?, de que, uno, la petición de Nicaragua de delimitar la plataforma continental es inadmisible, ¿verdad?, y dos, que Colombia tiene la soberanía sobre todas las formaciones marítimas en litigio, ¿verdad? Ok, y le dice a la Corte que delimite la zona económica exclusiva de Nicaragua sobre la base de una frontera marítima única, constituida por una línea mediana. Esto significa entonces, esta línea mediana era lo que nos dejaba a nosotros totalmente arrinconados en el Caribe. Esas son básicamente las pretensiones que la Corte le fue presentada por los dos estados, por Nicaragua como demandante y por Colombia como demandado. Entonces la Corte hace un proceso y comienza primero
refiriéndose a lo siguiente. Dice, saber, la pregunta de la Corte es si las formaciones en litigio, o sea, la isla y los cayos, ¿verdad?, son susceptibles de apropiación. ¿Por qué? Por lo que les decía, si una formación marítima es susceptible de apropiación, en consecuencia, esa formación marítima tiene espacios marítimos. Si no lo tiene, por supuesto, no da lugar a ningún derecho marítimo en el caso. Entonces, Nicaragua, el argumento, ¿verdad?, decía que no podían los cayos, en este caso Quitasueños, no podía ser considerado como una isla porque estaba compuesto de restos de coral y totalmente sin fundamento. La Corte le dice en este punto a Nicaragua que el hecho de que Quitasueños sea minúsculo no tiene ninguna importancia desde el punto de vista del derecho internacional, porque el derecho internacional, dice la Corte, no fija una dimensión mínima para que una formación marítima pueda ser considerado como una isla. En consecuencia, el hecho de que Quitasueños, por ejemplo, sea minúsculo, dijo la Corte, esta formación es susceptible de apropiación. ¿Qué consecuencias tuvo eso para la sentencia que después nos va a hablar? La consecuencia es que al ser susceptible de apropiación, Quitasueños, la Corte le dio un total de 12 millas marítimas alrededor, ¿verdad?, que es uno de los primeros puntos que Colombia lo gana, ¿verdad? Sigamos. Nicaragua, para demostrar la soberanía, porque estoy en este momento únicamente en las islas y en los cayos, para demostrar su soberanía, Nicaragua se fundamenta en un principio del derecho internacional que se llama el uti possidetis juris. Este principio significa, en español diríamos, como poseíais, poseeréis, ¿verdad? Es decir, según lo que era el derecho colonial, ¿verdad?, al momento de la independencia, eso mismo debía ser trasladado a la época actual. Los territorios que eran parte en la colonia de un país debían ser considerados pertenecientes a ese estado en la actualidad. Entonces Nicaragua invoca este principio y dice que San Andrés, Providencia, Catalina y todos los cayos pertenecen a Nicaragua en razón de que eran parte de Nicaragua desde la época de la colonia y que en consecuencia le debe ser entregado a Nicaragua la soberanía. ¿Qué dice la Corte? Aquí en este punto la Corte tampoco le da razón a Nicaragua. Y dijo la Corte concluye que el principio del uti possidetis juris no le permite determinar quién tiene la soberanía sobre las formaciones marítimas en litigio. Porque, dice la Corte, ningún elemento no viene claramente a demostrar que estas formaciones fueron atribuidas sea a Nicaragua o a Colombia antes de la independencia. Y le rechaza entonces a Nicaragua el argumento del uti possidetis juris. Sigamos. ¿Qué cosa es la data de la fecha crítica? La Corte viene enseguida, ¿verdad?, a analizar, como no hay uti possidetis juris, ¿verdad?, ya lo dijo, hay un tratado de 1928, entonces el otro elemento de prueba son las efectividades, es decir, quién efectivamente ha ejercido soberanía en esta zona. Entonces, viene la Corte y se pregunta, ¿a partir de cuándo es que estamos en presencia de un conflicto entre los dos países? Y analiza la Corte todo lo que la Nicaragua y Colombia le ofrecen como prueba y llega a una conclusión, y es esa. La conclusión a la que llega la Corte es la siguiente, y esto fíjense que fue de las cosas lamentables para uno, pues cuando uno lee estas cosas, ¿verdad? Porque resulta que dice la Corte que Nicaragua antes de 1969 no había jamás
reclamado, presentado, dicho, ejercido algo que implicara un conflicto con Colombia antes de 1969, y que entonces la primera expresión del conflicto se presentó hasta dice lo siguiente: la Corte constata que nada indica que un diferendo existía antes del intercambio de notas de 1969 que Nicaragua señala. La Corte concluye que el 12 de junio de 69, fecha en la cual Nicaragua le envía una nota de respuesta a Colombia, constituye la fecha crítica a los fines de apreciar las efectividades. Es decir, antes del 69, antes del 12 de junio del 69, no había habido hasta ese momento conflicto desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, ¿qué había antes? Y ahí elimina la importancia de la fecha crítica. ¿Quién ejerció antes de esta fecha crítica efectivamente con ánimo de dueño, dominio o posesión sobre esta isla? Y aquí viene la otra parte de lo que Nicaragua no logra demostrar, y es que antes de esa fecha no hubo ninguna prueba de que Nicaragua haya hecho alguna manifestación. ¿Qué tipo de manifestación? Legislativa, administrativa, sanitaria, de migración, ningún tipo de elemento que permitiera a la Corte decir efectivamente Nicaragua consideraba esta zona como su territorio, sino hasta 1969. Paréntesis, recuerden ustedes que hace algún tiempo don Roberto Sánchez, este historiador, hizo un recuerdo de cuando en el 72 él fue a Quitación y Barroncador, a Los Cayos, a poner la bandera. Y cuenta que el coronel de Bluefield le dijo: andate, pero hace de cuenta que no me di cuenta. ¿Qué significa eso? Un privado, una persona particular, queriendo demostrar efectividad, que para el derecho internacional eso no tiene nada. Cuando era el coronel, como oficial del ejército de Nicaragua, el que tenía que haberlo acompañado para demostrar: aquí hay soberanía nicaragüense. Muy bien el gesto de don Roberto, muy patriótico, pero sin ningún efecto desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, la Corte es un resumen de todo lo que Colombia hizo hasta el 69, y resulta que quien efectivamente había hecho actos de posesión en esta zona, en toda la zona, era Colombia, ¿verdad? Y por consiguiente, sigamos, ¿verdad? Por favor. Y por consiguiente, entonces, punto a favor de Colombia para lo que tiene que ver con San Andrés, la isla, pues, y Los Cayos. Sigamos, porque vamos a el otro punto. Antes de la conclusión, sobre hay otro elemento de prueba que vamos a mencionar, lo que es importante. Los terceros estados. Colombia firmó varios tratados. Colombia nos quería abrazar, nos quería engarzar, y firmó varios tratados con Panamá, un tratado de limitación de 1977, con nuestros hermanos de Costa Rica, ¿verdad? Tratados de delimitación, y con los hermanos de Panamá en el 80, y después con los hermanos de Honduras en el 86, ¿verdad? Con nuestros mejores hermanos, ¿verdad? Nos firmó tratados. ¿Para qué? Pretendiendo, y efectivamente así era, de que estos países le reconocieran Meridiano 82 como frontera marítima. Felizmente para nosotros, y yo creo que es mucho desagrado para nuestros hermanos, la Corte, ¿verdad?, dijo al respecto algo que es un principio elemental del derecho internacional público: los tratados concluidos por Colombia con estados vecinos son
res inter alios acta respecto a Nicaragua. ¿Qué significa res inter alios acta? No tienen ningún efecto jurídico para Nicaragua. Es decir, son cartas al niño Dios. Punto. ¿Verdad? Y ahí entonces, Norman eso quizás lo va a decir después, en su presentación, tiene una importancia estratégica para Nicaragua. El mapa que hizo Costa Rica con Colombia, que hizo Panamá con Colombia, que hizo Honduras con Colombia, no existe. Ni para Colombia, ni para Panamá, ni para ninguno de estos países. Hay otro mapa que ahora hay que rehacerlo. Y también, finalmente, en este estudio de la soberanía de la isla, la Corte se refirió a los mapas. Entonces, Colombia dice que en sus mapas oficiales publicó siempre que todas estas islas e islotes eran de Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo la Corte sobre los mapas? ¿Verdad? Según la jurisprudencia de la Corte, los mapas no tienen más que un alcance limitado en tanto que prueba como soberanía. Y ninguno de los mapas publicados por Nicaragua antes de 1980 no contienen las formaciones marítimas como nicaragüenses. Nunca Nicaragua publicó antes del 80 un mapa oficial que incorporara San Andrés, Providencia, la isla y los islotes. ¿Qué creen ustedes que nos dijo la Corte en esto? Nunca publicamos mapas, no hicimos soberanía, no tenemos el tipo de jure, sencillo, ni nos quejemos. La isla, los cayos son de Colombia, punto. Ahí no había nada que discutir, si no teníamos nada sobre qué pelear. Sigamos. Esto solo lo menciono por efectos interesantes para lo que viene el futuro. Admisibilidad de la demanda de Nicaragua relacionado a la delimitación de la plataforma continental que se extiende más allá de las 200 millas marítimas. Resulta que cuando Nicaragua presenta la demanda, en su demanda original, Nicaragua no incorpora la delimitación de la plataforma continental. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? Pero le estoy diciendo el hecho. Nicaragua en su demanda original no le pide a la Corte que delimite la plataforma continental. Y lo hace cuando Nicaragua presenta su réplica, es decir, memoria contra memoria, ¿verdad? Después viene la réplica, es decir, cuando Colombia, después que respondió Colombia a Nicaragua, en ese momento le dice a la Corte, y le pido también en los alegatos orales, que también nos delimite la plataforma continental. Viene Colombia, ¿verdad? Y le dice, señora Corte, eso no me lo puede usted admitir porque no está en la demanda original. No está. Y es lo que en derecho normalmente ocurre. Es decir, lo que no hiciste en tu demanda, no lo puedes volver a hacer jamás, ¿verdad? A menos que la contraparte no haya contestado la demanda, que en este caso sí lo había hecho Colombia, ¿verdad? Y entonces, aquí sí, punto para Nicaragua. Razones, yo creo que la Corte estaba interesada en resolver esta cuestión, porque la Corte dijo lo siguiente: no basta que exista entre estas dos demandas, la original y la subsiguiente, cuando le contesta después a Colombia, un vínculo general. Para ser admisible, la nueva demanda debe satisfacer dos criterios importantes, y esta es jurisprudencia para el derecho internacional. Debe estar implícitamente contenida en la demanda o derivar de la demanda que ha sido objeto en un primer momento. Entonces, en consecuencia, la Corte consideró que Nicaragua le pidiera que limitara la plataforma continental, ¿verdad? Estaba implícitamente contenida en su demanda original. Y por tanto le dice a Colombia, por mayoría total, ¿verdad?, la demanda en este punto es admisible. No se pronuncia, dice, la demanda es admisible. Sigamos, ¿verdad? Bueno, aquí, bueno. Entonces, cuando
dice la Corte, esta demanda, ¿verdad?, la voy a admitir. ¿Qué ocurre? Y entonces vienen los argumentos de Nicaragua. Aquí estamos bien en la parte de plataforma continental. Para los amigos que no son abogados, ¿verdad?, después en los mapas lo vamos a ver. La plataforma continental de un estado, ¿qué cosa es? Es muy sencillo. Está lo que se llama el continente, la tierra. Pero ese continente está asentado en algo que se llama zócalo, el talud que le se llamaba continental. Entonces, eso varía de un estado a otro. En el caso de Nicaragua, nuestra plataforma continental en el Caribe es enorme. Es enorme. Y entonces, como la plataforma continental de Nicaragua y la de Colombia, dijo la Corte, se superponen, hay que delimitar la plataforma continental. Problema, que Nicaragua, al momento de la demanda, no tenía toda la información completa, geológica, morfológica, hidrológica, de nuestra plataforma continental. Y entonces la Corte, ante esa insuficiencia, por así decirlo, aunque no es por insuficiencia, ¿verdad?, por otras razones, dijo en su sentencia, ¿verdad?, no me voy a pronunciar sobre la delimitación de la plataforma continental. Primero, porque Nicaragua no le ha suministrado los datos completos. Hay una comisión, ¿verdad?, que la crea la Convención de Derecho del Mar, de delimitación de plataformas marítimas. Es una comisión especializada, ¿verdad?, que la crea la convención, la componen 24 personas, todos geólogos, morfólogos, gente que sabe de estas cosas, y que son las que los estados concurren a delimitar la plataforma. Entonces, la Corte, en un acto de equidad, dijo, no me pronuncio sobre la plataforma continental de Nicaragua. Consecuencia, en todos los mapas está apareciendo ahora ya la herradura, pero también habrá que hacer alguna forma para que también aparezca nuestra plataforma continental, por lo menos 350 millas marítimas. Ahí no es jugando la riqueza que podemos tener en esa parte. Eso no se puede dejar de hacer. Si no, vamos a estar como antes del 69, después llorando sobre cosas que no debimos haber llorado, ¿verdad? Entonces, ahí esa parte está todavía pendiente de delimitar. Por eso es que Colombia está haciendo, después normal que lo diga, todas estas cosas que está haciendo. ¿Qué creen ustedes que hace Colombia cuando dice el presidente, desconozco la sentencia? ¿Verdad? Quiere obligarnos a negociar. Quiere que vayamos a negociar. Hablando de disparate, ¿verdad? Cuando sabe que las sentencias son obligatorias. Y otro disparate que después dice que se va a retirar del Pacto de Bogotá. Si se retira el Pacto de Bogotá, Colombia está apostando por recurso a la fuerza, porque ese pacto es para solucionar los conflictos por la vía amistosa. Paréntesis, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo que tiene que ver con la sentencia en la delimitación de la plataforma continental, sigamos, ¿verdad? Y, bueno, después vino la última parte, la frontera marítima. Esta fue quizás la parte más compleja, y es la más compleja de la sentencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya la Corte le reconoció a Colombia la soberanía sobre las islas, sobre los cayos, ¿verdad? Y en consecuencia, al reconocerle la soberanía, viene el problema. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene que Colombia tenga soberanía sobre dos cayos, Quitasueño, sobre las islas, ¿verdad?, y sobre el resto de cayos que Colombia que la Corte le da a Colombia? Entonces, aquí viene, y quizás, digamos, fue de las cosas que la Corte, estoy seguro, estudió con mucho detenimiento, y es cuando, ¿por qué digo esto?
detenimiento, porque, como les decía, ¿cómo hacer para delimitar un espacio de soberanía como Quitasueño dentro de un territorio marítimo de otro estado? ¿Cuál es nuestro territorio marítimo? Zona económica exclusiva, 200 millas marítimas. Eso ya está. Ese ya, voy a decirlo como dicen los curas, palabra de Dios. No hay nada que discutir. Pero ahí tenemos, en esas 200 millas, un espacio que son los cayos y la isla. Entonces, de ahí es donde viene quizá, y con esto voy a ir terminando porque, por razones de tiempo, para que después abordemos otros aspectos más de las consecuencias, lo que la Corte que dijo, y fue lo siguiente. Uno, como dijo que Quitasueño y Roncador son islas desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cuál es la consecuencia? Le dio a Colombia 12 millas marítimas de mar territorial en los dos de estos cayos. Y después trazó una línea entre el cayo que está más al norte, al sur, una línea tendiente a hacer una especie de archipiélago, porque eso es un archipiélago. Paréntesis, Colombia pretendía, ¿verdad?, que cuando la Corte considerara archipiélago a esta parte, como Indonesia, como las Filipinas, la plataforma continental y la zona económica exclusiva fuera de 200 millas marítimas alrededor de ese archipiélago. O sea, como dice mi amigo Norma, quería indonesiar a San Andrés, hacer un archipiélago como Indonesia o filipinear, y entonces ahí sí nos quedamos otra vez reculados en el 82. Por eso es que entonces la habilidad de la Corte dice, ok, todas estas islas son efectivamente, constituyen un archipiélago, el de San Andrés, y traza las líneas, apoyado por supuesto por cartógrafos. Y de esas líneas que traza es donde ustedes pueden ver después en el mapa, no sé si lo tenemos el mapa final. Entonces, esta delimitación que hace de estos cayos es para efectos de esto, de darle a Colombia una salida al mar y que estas islas consideren esta parte como parte de la zona económica exclusiva de Colombia, de la isla, por supuesto, pues de Colombia, pero le da una medida, digamos, de equidad, ¿verdad? Le dice, ok, todos estos pescadores, 44.000 personas que habitan esto, tendrán derecho a pescar sin ninguna limitación en esta zona. Entonces, claro, que se consideró en claro, facilita perfectamente el ingreso de Colombia a esta zona, ¿verdad?, de sus armas de guerra, lo que sea, le facilita la pesca a todos estos lugares. ¿Dónde está la dificultad? Va a ser aquí, en estas dos islas. ¿Por qué? Porque entonces entran los barcos colombianos, entran al territorio nicaragüense, una aclaración que a veces he escuchado algunos errores de interpretación. El tránsito aquí en esta zona de Colombia para acá no necesita de paso inocente ni de permiso de Nicaragua. El paso inocente que ustedes han escuchado hablar, que es el tránsito, su nombre lo dice, pacífico de un barco, es cuando ese paso ocurre en las 12 millas marítimas que tiene un estado. Es decir, las 12 millas, aquí alrededor de las 12 millas, esa es soberanía completa, ¿verdad? Soberanía completa. Y si un barco quisiera pasar, viene de Honduras, ¿verdad?, y viene para acá, hasta esta zona, un barco que no sea colombiano, por supuesto, tendría, y entra a estas 12 millas marítimas, le tienen que pedir permiso a Colombia, paso inocente, o sea, entra de manera rápida, continua y, ¿verdad?, de manera pacífica. El país, en este caso Nicaragua, tiene plena soberanía en cuanto a la explotación de pesca. No es que aquí sea, o sea, esto es de Nicaragua, territorio marítimo, para efectos de zona económica, 200 millas marítimas de pesca.
Y termino, fuera de aquí, de esta línea para acá, ahí es donde tendremos que ver cuántas son o hasta dónde va a llegar nuestra plataforma continental. Que como les digo, evidentemente aquí hay quizás las 350 millas marítimas que son las que ahora hay que defender. Muchas gracias. But we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. Habiendo sido tan profuso la ponencia de Gerardo, voy a modificar un poco mi intervención y voy a ser muy puntual. Voy a referirme a algunos casos muy concretos y voy a complementarlo antes de tratar sobre la caracterización del rechazo de Colombia y las medidas de Nicaragua conforme al derecho internacional positivo para obligarlo a cumplir la sentencia. Pero antes de hablar de esta segunda parte, voy a hacer unos complementos. Si ustedes ven, Roncador está relativamente retirado del resto de la pléyade de islas e islotes. En realidad, las islas habitables son tres, lo que se llama la tríada colombiana de islas que se prestan a vida económica propia. Bien conocidas son San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Santa Catalina es un apéndice de 1 kilómetro cuadrado distante a 1.200 metros de Providencia, un apéndice de Providencia al norte. San Andrés, a su vez, Providencia tiene 17 kilómetros cuadrados, Santa Catalina 1 kilómetro cuadrado y San Andrés 27. Entre las tres suman 44 kilómetros cuadrados. La distancia que separa a San Andrés y Providencia es de 83 kilómetros. Si se quiere reducir a millas marinas, se divide entre 1.852. Era de esperar la atribución de varios de estos cayos, 6, digamos, excluyendo Roncador, porque esto tiene algo muy específico, que tiene que ver mucho con este cogollo que está aquí. San Andrés tiene cerca algunos cayos como Albuquerque, Cayo Bolívar, que están muy cerca de San Andrés. Era totalmente previsible que se los iba a atribuir a Colombia. Por ejemplo, Albuquerque está a 15 millas, incluso Cayo Bolívar está a 10 millas solamente. Entonces, el concepto de archipiélago está regido, el régimen jurídico de archipiélago está regido en la Convención de Derecho del Mar en el artículo 46. Y aunque Colombia quería y quiere, porque voy a analizar una de las afirmaciones del presidente Santos de Colombia, que demuestran que Colombia está tan aturdida con este fallo, que quiere busca un concepto caprichoso de lo que es archipiélago, un concepto diría extravagante, unilateral de lo que es archipiélago. Los archipiélagos, según la Convención de Derecho del Mar, que irrumpió en 1982, entró en vigencia en el 96, y para Nicaragua, en el 94 entró en vigencia, y para Nicaragua la ratificó, está en la Gaceta del 11 de febrero del año 2000. El artículo 46 dice que para que un grupo de islas se considere archipiélago, deben estar relativamente cerca unas de otras para que sus aguas intermedias estén relacionadas. Si ustedes ven, Roncador está bastante retirado. En estricto sentido, la Corte no debía haber atribuido a Colombia todos estos espacios marinos. En estricto sentido, la Corte debió haber hecho con Roncador un símile de lo que hizo respecto a Quitasueño y Serrana, es decir, haberle atribuido proyecciones radiales apropiativas solamente de 12 millas y haber dejado, por así decirlo, chintano un poco
una masa de agua entre Roncador y las proyecciones radiales apropiativas hacia el este que generan estas 6 cayos que están cerca de San Andrés y Providencia. Pero la Corte, muy sabiamente, por ecuanimidad y para que no hubiera una distorsión entre la comunicación que Colombia necesita de estas islas hasta sus costas continentales, considerando la Corte que la proyección radial apropiativa hacia el este de Roncador, proyección radial apropiativa de hasta 12 millas, a lo cual tiene derecho conforme al artículo 121 de la Convención de Derecho del Mar, que trata sobre el régimen jurídico de las islas, la proyección radial apropiativa máxima de 12 millas de Roncador venía a estar muy cerca de esta línea amarilla. Entonces, por eso Colombia, para preservarle, la Corte, para reservarle a Colombia, como ayer lo explicó desde La Haya el profesor Remiro Broton, uno de nuestros asesores que tuvimos, este COI permite la continuidad, para no romper esa continuidad entre estos espacios atribuidos con las costas continentales de Colombia, lo dejó hasta esta línea amarilla. Esta línea amarilla son las 200 millas de zona económica exclusiva respecto a las costas, a la fachada atlántica caribeña, de zona económica exclusiva. Ahora el punto es, voy a hablar de zona económica exclusiva con relación a la plataforma continental, porque es lo que le preocupa a Colombia y por lo cual quiere salirse del Pacto de Bogotá. Que conste que si se sale del Pacto de Bogotá de Soluciones Pacífico de Controversia de 1948, esto ya no tiene ningún efecto con respecto a lo que la Corte ha estatuido en esta reciente sentencia, porque se está saliendo al post de la sentencia. Pero la Corte Colombia tiene temor de que mapa de la plataforma, este es mi mapa preferido. Es que resulta teórico ver solo el mapa sin ver el mapa submarino. Pero antes voy a dar una explicación muy breve, muchos de ustedes la sabrán, pero tal vez otros no, de la diferencia entre zona económica exclusiva y plataforma continental. El mar es cuadridimensional. Tiene en esa cuadridimensión 2 dimensiones líquidas y 2 dimensiones sólidas. Las dimensiones líquidas son lecho de aguas, aguas submarinas. Eso es la zona económica exclusiva, la relativa a lo líquido. Y las dimensiones sólidas son suelo marino y subsuelo marino, muy importante en los casos de perforación de petróleo. Los segundos 2 elementos sólidos son los de la plataforma continental. Entonces, como bien dijo el juez de la Corte, Evans, en el año 1969, en un fallo importantísimo al cual Colombia le tiene miedo, es que debe haber una correspondencia entre la extensión de la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Ahí vengo a la explicación importante. Este punto extremo que ven aquí, que está en la latitud 14 grados 30 minutos, en este punto, lo blanco que ven aquí es la plataforma continental. Como ustedes ven, la plataforma continental de Nicaragua la naturaleza nos ha beneficiado con una plataforma continental estirada hacia el noreste. Y en este punto, que es totalmente al este de Cayos Misquitos, que está en las aguas atribuidas a Nicaragua, porque vean este punto ahora, imagínenselo con el mapa anterior, está comprendido entre el borde extremo norte de la atribuida a Colombia con la bisectriz de 74 grados que le atribuyó a Nicaragua contra Honduras en el fallo del 8 de octubre del 2007. Ese punto extremo que acabamos de ver está más o menos por acá. Vamos otra vez al mapa de la plataforma continental, este punto. Entonces, Nicaragua ahora está habilitada para ir a la Comisión de Límites de Plataforma Continental instaurada en el artículo 47, inciso 8 de la Convención de Derecho del Mar y en su anexo 2, y los anexos son parte de la convención, es un package deal, como de un solo paquete, para ir y decir
a la Comisión de Límite. A propósito, que Nicaragua ya hizo su solicitud de extensión de plataforma continental en el 2010, cumpliendo lo que estipula el inciso 8 del artículo 47, que debe ser a los 10 años máximo de la entrada en vigencia de la convención por país. Y hace un momento expliqué que Nicaragua devino parte en la convención el 11 de febrero del año 2000. En el 2010 hizo la solicitud, pero hizo la solicitud en el sentido de wait and see, espera y ver. ¿Por qué? Porque estaba sub judice precisamente este juicio. Ahora que ya terminó el juicio, la Corte Nicaragua va con la sentencia en manos y con la información geológica de la plataforma continental y le puede decir a la Comisión de Derecho: yo tengo derecho hasta 200 millas que ya me dio la Corte, pero yo puedo extenderlo por lo menos hasta 240 millas. El mínimo minimorum sería ese. Y eso es lo que tiene miedo Colombia. Y al extender, después de haberle hecho la solicitud a la Comisión de Límite y la Comisión de Límite emite las respectivas recomendaciones, esas recomendaciones no son binding, no son vinculantes, pero generalmente se acatan esas recomendaciones. Un caso muy ejemplar, virtuoso diría yo sobre eso, es Uruguay. Uruguay tiene una plataforma continental, también Guyana y Brasil, de hasta 600 millas, plataforma continental en el sentido geológico, pero la Convención de Derecho del Mar, para que en casos de plataformas continentales gigantescas como la de Uruguay no permitan que el Estado ribereño reivindique una extensión excesiva, entonces da límites en el artículo 76 de hasta, lo que decía Gerardo, hasta 350 millas. Pero 350 millas está limitado según las circunstancias pertinentes de la zona, where prevailing circumstances, según las circunstancias pertinentes de la zona. Y en el Caribe esto es bastante problemático porque el Mar Caribe, que tiene 1.850.000 kilómetros cuadrados, fíjense, todavía un poquito menos extenso que la República de México. México tiene 1.900.000. Somos en el Caribe 36 países, o yo digo unidades componentes, porque hay territorios como Martinique, Guadalupe, Curazao, que no son países, que son islas de metrópolis europeas. 36 unidades componentes en menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil que hayan 200 millas por cada país. Fíjense la diferencia entre la situación del Caribe con América del Norte. Son 3 países: México, Canadá y Estados Unidos. América del Sur son 9 países. En cambio, en el Caribe, que es relativamente tan pequeño, somos 36 países. Entonces, según las circunstancias pertinentes de la zona, es difícil que haya 200 millas por cada país. Pero en este caso, where prevailing circumstances, según las circunstancias pertinentes de la zona, es posible, porque mapa del Caribe, el mapa 6, ese es importantísimo. Miren, este es el mapa del Caribe. 36 unidades componentes. Generalmente en el Caribe lo que cabe es, según las circunstancias pertinentes de la zona, son situaciones como la de Cuba. Cuba es muy ejemplar en esto. Cuba está muy cerca de muchos países. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Artículo 15 de la Convención de Derecho del Mar. Artículo 15 es la regla de la equidistancia. Equidistancia de Cuba con respecto a Florida, equidistancia de Cuba respecto a Yucatán, equidistancia de Cuba respecto a Haití, equidistancia de Cuba respecto a Jamaica. Generalmente eso es lo que cabe en el Caribe. Sin embargo, en el Caribe hay 4 lugares, excepción, en donde caben 200 millas por cada país, que son en 2 más de 200 millas y en otros 2 de los 4 casi las 200 millas. ¿Dónde caben 200 millas por cada uno? Colombia, Jamaica, 430. Yo les invito a que en Google Earth confirmen esta información que les estoy dando, es fácil. 430, 215 cada uno. Segundo lugar, Venezuela, Puerto Rico, 370, casi 200 por cada uno. Tercer lugar, Jamaica, Nicaragua, 360. ¿Qué? Mapa 1, voy a hacer una digresión pertinente. Mapa 1 del fallo, aquí.
Esta bisectriz que nos dio la Corte en el fallo de 2008 hace que estemos posicionados para delimitar con Colombia, que está pendiente, y esto que digo tiene que ver con el tema de esta conferencia, que dice, aquí dice consecuencias del fallo. Aquí está pendiente una delimitación en regla de equidistancia con Colombia, 360 millas, cabrían 180 por cada uno. Y aun y cuando pasemos por encima de Serrana, que se lo atribuyó a Colombia, esto no tiene importancia porque Serranía, genera proyecciones radiales apropiativas de 12 millas que pírricamente vendrían a estar traslapando con esta bisectriz. Vamos otra vez al mapa de las Antillas. ¿Por qué Nicaragua puede obtener todavía con este fallo más allá de 200 millas? Por dos razones. Porque en la latitud 14 grados 30 minutos hay un estiramiento de la plataforma continental hasta de 240. Y también porque entre las costas de Nicaragua y la costa colombiana, en el extremo máximo, es decir, entre Cabo de Gracias a Dios y Punta Gallinas, aquí, ustedes ven, las costas de Colombia se van alejando hacia el sur-sureste. Entre Punta Gallina y Cabo Gracias a Dios hay 700 millas. ¡Qué casualidad! Es que la naturaleza nos ha beneficiado, dando una plataforma continental enorme, 700 millas. Mitad de 700, 350. ¿Qué dice el artículo 76, inciso 5 de la Convención de Derecho del Mar? Que cuando un país tiene una plataforma continental extensa, puede, entre otros métodos que son muy complicados, ¿verdad? Está la isóbata de hasta 100 millas a partir de 2.500 metros de profundidad, y hay otros, no entremos a eso, es bastante difícil. Pero ya el artículo 5, numeral 5 del artículo 76, que es sobre la plataforma continental, da pie a que, y eso era lo que Nicaragua pidió en mayo de este año, cuando se terminaron los alegatos orales, al tenor del artículo 15 de la Convención de Derecho del Mar, cabe que la Corte nos dé hasta 350 millas cada uno en zona económica exclusiva. Y ahora que digo zona económica exclusiva, habiendo explicado la relación que hay entre zona económica exclusiva y plataforma continental, vengo a esta conclusión. Cuando la plataforma continental, vamos al mapa de plataforma continental, cuando la plataforma continental es muy extensa, en este caso, por lo menos 240 millas, pensemos ese es el mínimo minimorum. Cuando la plataforma continental es muy extensa, como el mar es cuadridimensional, resulta que una plataforma continental de más de 240 millas jala una zona económica exclusiva que sea de igual extensión, porque tiene que haber, como dice el juez Evans, una correspondencia entre extensión de plataforma continental y las aguas superpuestas a la plataforma continental, es decir, a la zona económica exclusiva. Por lo cual dice, resulta redundante la zona económica exclusiva en ancas de una plataforma continental extensa. La plataforma continental es el instituto más importante del derecho del mar contemporáneo. Y aquí voy a agregar algo a lo que decía, ¿por qué Nicaragua no alegó inicialmente ese vacío de la plataforma continental? Rápido, porque quiero entrar al punto de las reticencias de Colombia. Desafortunadamente no lo alegó porque al comienzo la demanda de Nicaragua estaba imbuida de dos argumentos que no eran tanto de derecho del mar como sí de derecho de tratados, que eran válidos. Nicaragua los reiteró, que el tratado Bárcena-Meneses de Guerra le pedía a la Corte que lo invalidara al tenor del artículo 52 de la Convención de Viena de Derecho de Tratados, porque en 1928, cuando lo suscribió, y en 1934, cuando se hizo el canje de nota, Nicaragua estaba intervenida. La segunda intervención fue entre 1927 y 1934, por lo tanto Nicaragua estaba en estado de postración política, estaba capitis diminucio y por lo tanto le pedía a la Corte que invalidara el tratado. Y la segunda razón también de derecho de tratado es que dijo que en tenor de otro artículo de la Convención de Derecho del Mar lo consideraba inválido porque Nicaragua lo había suscrito a contrapelo del artículo 2 de la Convención de la Constitución de 1911, que prohibía que Nicaragua suscribiera tratado lesivo, y obviamente este tratado era lesivo. Y este tratado en realidad fue un do y da que hizo Estados Unidos para desagraviar a Colombia
del cercenamiento que le hizo de Panamá en 1903 para hacer el canal. Pero después Nicaragua entonces vio que estaba... ¿Perdón? Sí, así es. Entonces Nicaragua complementó, como dice Gerardo, con argumentos de algas, digo yo, de derecho del mar. Entonces por eso lo hizo tarde, pero no está perdida la oportunidad, porque con esto Nicaragua, en base al artículo 47, inciso 8, puede ir y de hecho ya fue, simplemente tiene que ir nuevamente a la Comisión de Límite de Plataforma Continental y hacer lo que hizo Uruguay, que le autorice hasta 350 millas o mínimo de lo mínimo hasta 240 millas. Y por eso Colombia tiene miedo, y por eso es que ayer la canciller de Colombia, Holguín, ante el Parlamento, explicaba las razones por las cuales muy reactivamente quiere sustraerse de la Corte, quiere sustraerse del artículo 31, del Pacto de Bogotá de 1948. Ese artículo dice que los estados del sistema interamericano reconocen a la Corte Internacional de Justicia como la instancia para resolver sus controversias. Entonces tiene miedo de otro juicio. Eso es muy lamentable, que se saliera, prácticamente sería salirse del sistema interamericano. Antes de hablar sobre las reticencias de Colombia, voy en el tema siempre de consecuencia a tratar un tema de lo cual poco se ha dicho, pero que puede ser un potencial de conflicto. Costa Rica. Hace 2 días, a ver, esto es muy importante, yo les ruego que si estamos un poquito cansados, nos pellizquemos un poco, porque esto puede ser un potencial de conflicto. Ya desde hace 2 días Costa Rica dijo que va a revisar el fallo en función de los intereses de Costa Rica. Fíjense bien esto. En función de sus intereses y conforme el derecho del mar. Costa Rica en el año 1977 suscribió con Colombia un tratado del Facio Fernández por el cual le reconoció límite marítimo a Colombia en el meridiano 82. Ahora que el meridiano 82 ha sido pulverizado como pretendido límite marítimo, Costa Rica se está diciendo, ¿por qué fui tan...? Si ahora el límite marítimo no es, si el meridiano 82 no es límite marítimo, entonces yo podría hacer lo que no hice anteriormente, ir más allá, porque con este reconocimiento que Costa Rica hizo a Colombia, se limitó a 70 millas. Ahora Costa Rica podría estar tentada de pretender 200 millas, pero a costa de lo que ha sido reconocido por Nicaragua. Y ganas de pelear con Nicaragua no le faltan. Es más, algunos tratadistas han dicho, esto no puede ser tan importante, no habría base jurídica para que Costa Rica lo haga, por tanto no ha ratificado el tratado. Pero, hay una ley en Costa Rica, la ley de mar patrimonial de Costa Rica, que es la ley 5699, del 5 de junio de 1975, que estipula para Costa Rica esa ley, lo que ya estipuló en el Tratado Facio Fernández, así que está atada legislativamente Costa Rica. Esta información la pueden verificar en un libro que es el mejor de la geografía de Costa Rica, año 1912, de Gilbert Vargas Ulate, edición 2012. Pero por lo menos el señor Ulate tiene la prudencia de decir proyecciones, que estos son proyecciones porque tienen que ser por tratado. Los mapas en derecho internacional no causan estado porque son unilaterales. Los mapas que vinculan son aquellos que son hechos por comisiones mixtas y que son aprobados por comisiones mixtas. Mientras tanto son cavilaciones ensayísticas unilaterales. Voy ahora a la parte final, pero que es muy importante, que es la relativa a el rechazo que Colombia, en la voz de su presidente mismo, ha hecho sobre el fallo de la Corte. El simple hecho, por favor, esto es muy importante y les ruego su atención generosamente. El simple hecho que el presidente de la República ya haya hecho esa declaración ya es muy grave, porque si lo tamizamos con el artículo 7 de la Convención de Viena, que dice que las declaraciones, aunque sean orales, del jefe de Estado
y del ministro de Relaciones Exteriores comprometen la responsabilidad internacional del Estado, ya esto es muy grave, aunque también lo digan otras voces. El presidente de Colombia, en mi opinión, y aquí no mastico mis palabras, me van a disculpar, yo creo que está escamoteando y pervirtiendo el Estado de Derecho internacional. El Estado de Derecho internacional. Porque no solamente esta declaración es vejatoria para con Nicaragua, para la autoridad de la sentencia de la Corte, es también vejatorio en el tanto en que la Corte es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Somos 193 países en las Naciones Unidas. Esto es vejatorio para toda la comunidad internacional. ¿Y qué socavamiento de credibilidad saca? Porque hay casos pendientes. Uno, por ejemplo, en estos días de diciembre van a tener las audiencias orales entre Chile y Perú. Está pendiente un fallo entre los dos y muy controvertido, porque la riqueza más grande pesquera la trae Humboldt, que pasa a 200 millas de Perú. El ceviche de Perú es famoso por eso, por la riqueza de Humboldt que trae. El presidente de Colombia además ha dicho, hay una cosa, analizando las declaraciones del presidente de Colombia, hay dos que me llaman poderosamente la atención. Una de ellas, nuestra presidenta lo decía ayer en una entrevista que creo que vi en el canal 13, el presidente Ortega lo dijo también en el acto de Estado que hizo, que el presidente de Colombia acepta parcialmente la sentencia en la parte que le conviene a Colombia y no la acepta en la parte que no le conviene, como que las sentencias fueran divisibles, como que no fueran integrales. Obviamente que esto riñe con el principio de la integralidad y la indivisibilidad de la sentencia, eso que el derecho anglosajón llama package deal o tie-in, todo dentro de una misma cosa. Esto realmente no se explica jurídicamente, solamente se lo puede explicar, creo, la psicología, lo que Hans Morgenthau, un teórico de derecho de relaciones internacionales, decía, que las emociones adversas y las preferencias emocionales son las que han escamoteado muchas veces las relaciones internacionales. Pero hay otra cosa que dice el presidente de Colombia que es inaudito desde el punto de vista del derecho internacional del mar. Vamos al mapa primero. Dice el presidente de Colombia, y aquí apunté sus 4 adjetivos calificativos, que la sentencia tiene vacíos, tiene exceso, lo cual es un antilógico jurídico, decir que tiene exceso. Si tiene exceso no tendría vacío. Es un antilógico jurídico eso, es un antitético. Es como arguir que un palo tiene un extremo, sino dos. Que la sentencia tiene vacíos, tiene errores y tiene inconsistencia. Me voy a quedar en el calificativo inconsistencias. Y dice, a renglón de decir inconsistencia, que, cito, que todo esto es inconsistente con la concepción de archipiélago y no dejó dentro de la concepción de archipiélago a Quitasueño, Serranía y Bajo Nuevo. Fíjese, hace un momento le dije que en sentido propio la Corte pudo no haber dejado a Roncador, que está bastante extenso, pero la Corte dijo, si lo dejo a Roncador solo 200 millas alrededor, va a haber una distorsión en esta parte de aquí, entre Colombia y Nicaragua. Se lo dio todo. Fue graciosa la Corte, incluso con Colombia. Pero al decir el presidente de Colombia que no dejó como archipiélago a estos cayos, sobre todo a Bajo Nuevo, para que tengan una idea, la distancia que hay de Bajo Nuevo a Providencia, por hablar de la isla que está más al norte, San Andrés está más al sur, es de 310 kilómetros, son 170 millas. La Convención de Derecho del Mar en el artículo 46 da distancias máximas entre isla e isla para que sean consideradas archipiélago, 100 millas, y siempre y cuando el agrupamiento esté bastante cerca. Entonces, el presidente de Colombia todavía
está tan aturdido que no logra despojarse de la idea extravagante archipelágica que tiene Colombia. Según él, el archipiélago, ya Gerardo lo dijo, tenía que haber tenido estos trazos. Además, imagínense líneas aquí, esta que unen islas, esta, con lo cual Nicaragua hubiera quedado entrampado. Está obcecadamente embrecado en ese embuste archipelágico, y por eso es que no acepta la sentencia. Y ahora voy a terminar. ¿Qué puede hacer Nicaragua para obligar a Colombia a aceptar la sentencia? Hay una vía directa. La vía directa es interpelar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Interpelar en este caso significa dirigir palabra para obtener pronunciamiento. Interpelar al Consejo de Seguridad en base a lo que dispone el artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, que prescribe la obligación de los Estados miembros de Naciones Unidas de acatar la sentencia del órgano judicial de ese órgano mundial. En caso de no acatamiento, dice el artículo 94, en el inciso 2, que la otra parte, en este caso Nicaragua, puede pedir varias medidas. Primero, sería el garrote blando, el garrote de algodón, recomendaciones, persuasiones, pero siempre hay que reservarte un garrote fuerte. Es el artículo 41 de la Carta. El artículo 41 dispone hasta sanciones, medidas de fuerza mandatoria, inclusive el recurso a la Fuerza Armada, pero sí sanciones económicas. Están prescritas en el artículo 41 para resguardar el cumplimiento en base al artículo 94. Paralelamente a esto, pero ya estas son estrategias que el gobierno verá en su momento, el criterio de oportunidad y el momentum de cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero hay otros mecanismos paralelos a este. Por ejemplo, en base al artículo 52 de la misma Carta de Naciones Unidas, que dice: ninguna disposición de la Carta se opone a la existencia de emprender medidas de carácter regional. El artículo 52 está íncito en la parte de los acuerdos regionales. La ONU es mundial, pero la ONU está vinculada con organismos regionales. De hecho, el artículo 1 de la Carta de la OEA se considera un organismo regional de Naciones Unidas. En base a esto, concomitantemente, Nicaragua puede recurrir al Consejo Permanente de la OEA, son 34 miembros, y creo que ahí habría mucho interés en acoger y en examinar la solicitud de Nicaragua, tanto más cuanto que hay países del sistema interamericano, acabo de mencionar, Perú y Chile, están precisamente, tienen casos sub iudice ante la Corte Internacional de Justicia. Y este recurso lo hace también en base al artículo 34 y 35 de la misma Carta. El artículo 34 dice que puede recurrir ante el Consejo de Seguridad a raíz de toda situación susceptible de conducir a fricciones internacionales. ¿Cómo no va a conducir a fricciones internacionales la desobediencia, el no acatamiento de la Corte Internacional de Justicia? Y el artículo 35 es interesante porque dice que en base a la naturaleza de la controversia prescrita en el artículo anterior, el 34, también puede un Estado miembro interpelar al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General. Esta O es disyuntiva, porque el artículo 12 de la Carta de Naciones Unidas hace que el Consejo de Seguridad capture para sí un tema que tenga bajo su consideración. Cuando un tema está bajo la consideración del Consejo de Seguridad, no puede verlo la Asamblea General. Podría entonces Nicaragua, en una estrategia de momentos, interpelar primero la Asamblea General, que es la conciencia del mundo, es el órgano más plenario, para obtener una resolución de cumplimiento que, aunque las resoluciones de la Asamblea no son binding, de obligatorio cumplimiento, si lo fueran, por ejemplo, ya el embargo contra Cuba ya se hubiera deshecho, porque tiene años de la Asamblea General de estar diciendo que debe terminar el embargo a Cuba. Pero no es menos cierto que, aunque no tengan efecto vinculante, tienen fuerza moral. Así Nicaragua podría ir
al Consejo de Seguridad, que es el garrote, la resolución de la Asamblea General antes, que es la conciencia del mundo, y una de la Organización de Estados Americanos para activar en el Consejo de Seguridad el cumplimiento de la sentencia. Bueno, he hablado mucho tiempo, disculpe, les agradezco mucho la oportunidad. I